Bienvenidos nuevamente al canal de YouTube. En esta ocasión tenemos otra receta muy sencillita, con muy pocos aromas, ¿vale? Concretamente lleva 3 aromas, pero añadimos mentol diluido en propilenglicol, que lo tenemos aquí, y añadimos etilmaltol, que no lo ponemos al principio, sino que lo ponemos una vez macerado, ¿vale? Esta receta es muy tropical, está muy rica, ¿vale? La mezcla de melocotón con mango y con piña encuentro que es una mezcla muy apropiada, muy acertada y deja un gustito final muy rico. Se le añade un 3% de etilmaltol. ¿Por qué se le añade un 3% de etilmaltol? Porque estas frutas de por sí, ¿vale?, son dulces, pero en este caso no nos aportan la suficiente dulzura. Entonces tenemos que añadirle un 3% de etilmaltol porque si no está muy seco, ¿vale? Bajo nuestro punto de vista. Entonces, dicho esto, ¿vale?, pues procedemos a hacer la receta. Y recordar que hay que añadir un 3% de etilmaltol una vez macerado. Añadimos natural menthol, ¿vale? O menta diluida en propilenglicol, que está aquí, ¿vale? Y añadimos un 2%. Un 2%, me está saliendo un 2%, es 0,2, que es por aquí. Un 2%. Un 2% es esto. Un 2%. Añadimos melocotón y de melocotón nos dice un 8%, es decir, 0,8 mililitros. 0,8 para 10 mililitros totales que estamos haciendo nosotros, ¿vale? 0,8. Ahí está. 0,8 mililitros de melocotón. De mango, que lo tenemos abierto, de mango nos dice un 2%. Muy poquito. Aquí tenemos el 2% de mango. Ahí está nuestro 2% de mango. Y de piña, que esta piña de TPA a mí me gusta mucho, de piña nos pide un 5%. Un 5% de piña sería aquí, menos aquí es el 5% de piña. 5% de piña. Listo. Y a esto hay que añadirle un 3%, es decir, 0,3 mililitros de etilmaltol. ¿Por qué hay que añadir 0,3 mililitros de etilmaltol? Porque si no, vuelvo a repetir, con las frutas estas, más que con las frutas, creo que es el natural menthol, lo que es la menta esta diluida en propilenglicol, lo deja todo más seco, lo deja, perdón, lo enfría, da un toque frescor impresionante, da un toque muy rico, es una mezcla muy tropical y muy rica, pero le falta dulzor. Entonces, si no añadimos ese 3% de etilmaltol, lo encontramos que está muy seco, ¿vale? Como el resultado total son 10, 7, 20, un 20% de aroma, ¿vale? Un 20% serían 2 mililitros de aroma, menos 5 de propilenglicol, 3 mililitros a añadir. Es decir, nosotros tenemos que hacer una mezcla al 50-50. A nuestros 5 mililitros de propilenglicol, que lo tenemos aquí atrás, estos 5 mililitros de propilenglicol, le descontamos el aroma total. Nuestro aroma total son 2 mililitros, por tanto tenemos que añadir 3 mililitros aquí, 3 mililitros de propilenglicol. Hacemos esto, metemos nuestro propilenglicol, nos llevamos el bote, mezclamos nuestro aroma, volvemos a abrirlo, ya tenemos nuestro aroma mezclado con nuestro propilenglicol y ahora para acabar la receta le añadimos el 5 mililitros que nos falta de glicerina, porque lo hacemos al 50-50 sin nicotina. Recordad que siempre todos estos recetas son sin nicotina. Cogemos la jeringa,
Le quitamos el aire. Y aquí están los 5 mililitros de glicerina. Hacemos que baje la glicerina para abajo. Y así no gotea. Lo metemos aquí dentro. Y ya tenemos hecho nuestra recetilla. Glicerina fuera. Tapón. ¡Ay, qué duro está! Cerramos bien. Movemos. Y ya tenemos nuestra receta hecha. Como veis, es una receta también muy rápida de preparar. Son solo 4 aromas y una molécula, el etilmaltol. Y es una receta pues bastante rapidita de hacer. Y muy rica, repito. El sabor que deja la mezcla del melocotón con el mango y con la piña es un sabor muy tropical, muy rico. Y le añadimos ese 2% de mentol diluido en propilenglicol y le da un frescor impresionante. Le añades, para redondearlo, un 3% de etilmaltol y ya bestial, ¿vale? En su defecto, si no tenéis etilmaltol, el cotton candy es exactamente lo mismo, ¿vale? Mucha gente que dice, es que no tengo etilmaltol. Vale, pues si tienes cotton candy, si has comprado cotton candy tiene prácticamente el mismo sabor que el etilmaltol, ¿vale? Entonces puedes sustituir uno por el otro y no pasaría nada. También estaría bien la receta, ¿vale? Como veis, es sencillo, es rápido y nada, otra receta más para el almacén. Venga, esto es todo y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.